Muy buenos días para todos. Hoy entramos en una de esas semanas más grandes, más santas y más conmovedoras de todo el año litúrgico, la Semana Santa. Y este Domingo de Ramos nos introduce en el corazón mismo del misterio cristiano, porque hoy contemplamos a Jesús entrando como Rey, pero también a Jesús padeciendo como siervo, a Jesús humillado, a Jesús entregado, a Jesús crucificado y al mismo tiempo a Jesús glorificado por el Padre. Hoy no celebramos un triunfo mundano. Hoy no contemplamos a un Mesías del aplauso fácil, del poder humano o del éxito superficial. Hoy la Iglesia nos pone delante a Cristo humilde, obediente, fiel, sufriente. Y para que entendamos, la salvación no vino para hacer camino de fuerza, sino por el camino del amor, llevado hasta el extremo. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, es uno de los cantos más profundos sobre la figura del siervo del Señor. Y la Iglesia lo proclama hoy, porque en ese siervo reconocemos ya la manera profética, el rostro de Cristo en su pasión. Lo primero que llama la atención es que este siervo no aparece como un hombre cualquiera, aparece como alguien formado interiormente por Dios. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, es decir, antes de hablar he aprendido a escuchar, antes de enseñar ha sido enseñado, antes de sostener a otros ha sido sostenido por el mismo Dios. Aquí hay una lección muy grande. El verdadero servidor de Dios no habla desde la improvisación del ego, sino desde la escucha obediente del Señor. Y el texto dice algo preciosísimo. Esa lengua de discípulo le ha sido dada para saber decir al abatido una palabra de aliento. ¡Qué hermoso! El siervo no usa la palabra para dominar, herir, humillar o aplastar. Usa la palabra para levantar al cansado, para sostener al abatido, para consolar al herido. Esto se cumple plenamente en Jesús. ¿Cuántas veces en el Evangelio vemos a Cristo dirigiendo una palabra justa, una palabra misericordiosa, una palabra que devuelve dignidad, una palabra que sana por dentro? Por eso la capacidad de consolar nace de la escucha. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El siervo vive vuelto hacia Dios. Tiene el oído abierto. No es un rebelde espiritual, no es un autosuficiente, no es un hombre que impone su propia voluntad. Es alguien disponible para escuchar, para obedecer. Y enseguida viene una frase decisiva, la comparto con ustedes. El Señor Dios me abrió el oído, ya no resistí ni me eché atrás. Aquí aparece la obediencia. El siervo no huye cuando la misión se vuelve costosa, no retrocede cuando la fidelidad exige sufrimiento, no se echa atrás cuando obedecer a Dios implica cargar con la oposición y con el dolor. Y por eso el texto entra en el misterio del padecimiento. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Esta es una de las palabras durísimas. El siervo no solo sufre sin retirarse de la misión, pero permanece, resiste, se entrega. Y a la luz de la pasión, esta lectura se vuelve conmovedora, porque vemos a Jesús golpeado, escupido, humillado, burlado, sin embargo firme hasta la voluntad de nuestro Padre eterno. Pero lo más impresionante es que el sufrimiento no destruye la confianza. Dice: el Señor Dios me ayuda. Endurece el rostro como pedernal, sabiendo que no quedará defraudado. Aquí no hay orgullo, aquí hay firmeza nacida de la confianza en Dios. El siervo sabe que el dolor no tendrá la última palabra. Sabe que la fidelidad del Padre
no termina en fracaso. En esta lectura nos habla también a nosotros. Nos recuerda que el discípulo verdadero necesita oído abierto, lengua sabia y un corazón firme. Necesita aprender a escuchar a Dios, a sostener al abatido, a no huir de la fidelidad cuando llegan las pruebas. Porque seguir a Cristo no es solo acompañarlo cuando hay palmas, es permanecer cuando aparecen los ultrajes, la cruz y el silencio. Este salmo es estremecedor porque la iglesia lo pone hoy en nuestros labios como el gran clamor del justo sufriente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que esta es la misma oración que saldrá de los labios de Jesús en la cruz. Lo primero que debemos entender es que esta frase no es una pérdida de fe, no es una blasfemia, no es una desesperación vacía. Es la oración del justo que en medio del sufrimiento extremo sigue dirigiéndose a Dios. Fíjese, incluso en la oscuridad sigue diciendo: Dios mío, hay dolor, hay noche, hay desolación, pero no se rompe la relación. Esa es la grandeza de la oración. El salmista describe una fuerza al ambiente de humillación, la burla, el desprecio, los insultos, el acoso de los enemigos. Al verme, se burlaban de mí. Me acorrala la jauría, se reparten mi ropa. Todo esto lo veremos cumplido de una manera impresionante en la pasión del Señor. Es como si la liturgia quisiera decirnos: la cruz de Cristo no fue improvisación, ni accidente, ni derrota absoluta. Está dentro del misterio de las Sagradas Escrituras, dentro del camino del justo perseguido, dentro de la historia de salvación. Jesús asume hasta el fondo el dolor humano, incluso la experiencia terrible de sentirse hundido en la noche. Y sin embargo, el salmo no termina en oscuridad, termina abriéndose a la alabanza. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Es decir, el justo sufriente pasa de la angustia a la proclamación, de la prueba a la alabanza. También aquí hay un anuncio pascual. La cruz no es el final. El abandono sentido no es la última palabra. Dios sigue actuando. Este salmo entonces nos ayuda a comprender que Jesús no representó el sufrimiento, lo cargó de verdad, entró en la hondura del dolor humano, entró en la experiencia de la burla, de la violencia, del despojo, del silencio. Y por eso hoy tantos hombres y mujeres pueden encontrar en Cristo un compañero verdadero en sus noches. El que sufre no está solo. El crucificado ha pasado por ahí. Ahora, la segunda lectura tomada de la carta a los Filipenses es una de las páginas más altas de todo el Nuevo Testamento. San Pablo nos entrega aquí como un gran himno cristológico que resume el misterio de Jesús, su anodadamiento y su exaltación, su humillación, su gloria, la obediencia hasta la cruz y la respuesta gloriosa del Padre. El texto comienza diciendo que Cristo, siendo de condición divina, no se aferró egoístamente a su dignidad. Esto es impresionante. Jesús no actúa desde la lógica del poder que se retiene, del privilegio que se protege, de la gloria que se impone. Al contrario, se despojó de sí mismo. Aquí está el gran escándalo y la gran belleza del cristianismo. Dios no nos salva desde arriba con frialdad. Dios se abaja. Dios entra en nuestra condición y se hace cercano. Y Pablo dice que tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, el Hijo eterno entra en nuestra mente, en nuestra historia. No aparenta humanidad, la asume, no juega a ser hombre.
se encarna, no mira nuestra miseria desde lejos, entra en ella para redimirla. Y luego viene el núcleo. Se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aquí está el centro del Domingo de Ramos y de toda nuestra Semana Santa. Jesús no llega a la cruz como víctima pasiva de los acontecimientos. Llega como el Hijo obediente. Su pasión no es simple estrategia humana, es obediencia amorosa al Padre por nosotros. Y no fue cualquier muerte, fue muerte de cruz. La muerte más humillante, más dura, más escandalosa. Cristo desciende hasta el extremo, no se reserva absolutamente nada, ama hasta el final, se entrega totalmente. Pero entonces aparece el gran peso del texto. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. La humillación no desemboca en fracaso definitivo. La obediencia no termina perdida. La cruz no termina en aniquilación. El Padre responde exaltando al Hijo y le da el nombre sobre todo nombre, de modo que de rodilla toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. ¡Qué bello! El que fue escupido es el Señor. El que fue golpeado es el Señor. El que fue coronado de espinas es el Señor. El que fue crucificado es el Señor. Por eso la iglesia no mira la pasión con tristeza, sino con adoración profunda. El crucificado resplandece el señorío de Cristo. Y esta lectura también nos corrige a nosotros, porque muchas veces quisiéramos la gloria sin despojo, el reconocimiento sin obediencia, el triunfo sin cruz. Pero el camino de Cristo es otro. El verdadero discípulo debe aprender esta lógica: vaciarse, servir, obedecer, confiar, entregarse. No como destrucción de sí mismo, sino como participación en el amor humilde de Cristo. Y ahora, escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el evangelista Mateo. Y ante este texto tan grande, lo primero que hay que hacer es callar interiormente, porque aquí estamos pisando tierra sagrada. Aquí no se trata simplemente de recordar un hecho del pasado. Aquí contemplaremos el corazón del misterio de nuestra redención. La pasión, según el evangelista Mateo, nos muestra paso a paso cómo Jesús entra libremente en esta hora decisiva. Todo empieza con la traición de Judas. Qué doloroso es ver que uno de los 12, uno que estuvo cerca, uno que compartió mesa y caminó con Jesús, termina entregándolo por 30 monedas. Aquí aparece la miseria del corazón humano, cuando el interés, la oscuridad interior o el pecado ocupan el lugar del amor. Judas no recuerda que se puede estar cerca del santo y sin embargo dejar de estar, que el corazón se pierda. Después contemplaremos la última cena y allí, en medio de la sombra de la traición, Jesús nos deja el don inmenso de la Eucaristía. Justamente cuando se acerca la pasión, Él entrega su cuerpo y su sangre. Es impresionante. No responde al odio retirándose, responde dando más. No deja su presencia sacramental. Cristo revela que su pasión no es simplemente violencia sufrida, es ofrenda, es una entrega, es alianza derramada para el perdón de los pecados. Viene ahora Getsemaní, uno de los momentos más conmovedores de este evangelio. Jesús aparece en toda la hondura de su humanidad: tristeza, angustia, agonía interior. No es un héroe de piedra, no es alguien ajeno al sufrimiento. Dice: mi alma está triste hasta la muerte. Y allí lo vemos orar, caer rostro en tierra, suplicar al Padre
pero termina diciendo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Aquí está la victoria más profunda de Cristo ante la cruz. La obediencia del corazón en medio de la angustia. Mientras tanto, los discípulos duermen. Y eso también es muy humano. ¿Cuántas veces Jesús sufre y nosotros dormimos? ¿Cuántas veces la hora pide vigilancia y nosotros distraemos? ¿Cuántas veces el Señor busca compañía y encuentra indiferencia? Getsemaní no solo revela el drama de Cristo, revela también la fragilidad del discípulo. Somos frágiles. Después llega el arresto. Judas besa a Jesús. Qué escena tan fuerte. Usar un gesto de amor como señal de traición. Pero Cristo responde con una palabra que estremece: amigo. E incluso en la hora oscura no pierde la dignidad de su amor. No actúa desde el odio. No se deja contaminar por la lógica del traidor. Le dice amigo. Y enseguida los discípulos huyen. Ahí se cumple la palabra. Herido el pastor, se dispersan las ovejas. Jesús queda solo. Va entrando cada vez más radicalmente en la soledad de la pasión. Después viene el juicio religioso, falsos testigos, acusaciones, golpes, escupitajos, burlas, y Jesús calla. Qué impresionante es el silencio de Cristo. No porque no tenga verdad, no porque no pueda defenderse, sino porque está asumiendo el camino del siervo sufriente, del que no se echa atrás, del que no responde de la violencia, del que permanece firme en la voluntad del Padre. Luego aparece Pedro negando. El mismo Pedro que prometió fidelidad hasta la muerte termina diciendo: no conozco a ese hombre. ¡Qué doloroso! Pero al mismo tiempo es esperanzador porque nos muestra la fragilidad humana. Y sin embargo, en Pedro hay lágrimas. Sale y llora amargamente. Es decir, su caída no termina en el corazón total. Hay dolor, hay arrepentimiento, hay herida. Abierta la gracia. Más adelante vemos a Judas desesperado. Aquí la pasión también nos deja una enseñanza muy seria. No basta sentir remordimiento. Hace falta abrirse a la misericordia. Judas se encierra en su culpa. Pedro llora y queda abierto al perdón. Dos caminos muy distintos frente a una equivocación, frente al pecado. Después Jesús comparece ante Pilato y allí se ve la cobardía del poder humano. Pilato intuye que Jesús es inocente, pero no tiene valentía de sostener la verdad hasta el final. Prefiere lavarse las manos. ¿Qué actual es esto? ¿Cuántas veces el ser humano sabe lo que es justo, pero por cálculo, por presión, por conveniencia o por miedo, se lava las manos? El pueblo elige a Barrabás. Esto me parece triste. ¡Qué tremendo! Se prefiere al violento y se rechaza al justo. Se desprecia al Mesías verdadero. Y entonces empieza la burla de los soldados, el manto, la corona de espinas, la caña, las genuflexiones burlonas. Pero aquí hay una ironía profunda. Se burlan de él como rey y realmente rey. Solo que su reino no es de este mundo. Reina desde la verdad, desde la mansedumbre, desde la cruz. Luego contemplaremos el camino al Calvario, la ayuda de Simón de Cirene, la crucifixión, el reparto de las vestiduras, las burlas al pie de la cruz. Todo se va cumpliendo. Y en medio de todo Jesús permanece. No baja de la cruz. No responde al desafío de quienes le dicen: si eres el Hijo de Dios, baja. Porque justamente es Hijo de Dios. Permanece. El amor no se demuestra escapando de la cruz, sino quedándose en ella con nosotros. Y llega el clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo entra hasta el fondo de la noche humana. No una noche de pecado personal,
porque Él es inocente, sino a la noche del dolor, del peso del mal, del aparente silencio, de la desolación. Ha querido compartir hasta eso con nosotros, para que ningún ser humano pueda decir que su noche se extraña a Cristo. Luego Jesús exhala el Espíritu y entonces todo cambia. El velo del templo se rasga. La tierra tiembla. Las tumbas se abren. El centurión confiesa: verdaderamente este era Hijo de Dios. La creación misma reacciona. El acceso a Dios se abre. La cruz se convierte en revelación. El crucificado aparece como Hijo de Dios. Después vienen las mujeres fieles mirando desde lejos. Y aparece José de Arimatea, que pide el cuerpo de Jesús y le da sepultura. Incluso en la oscuridad de la tarde del Viernes Santo hay discípulos que permanecen. Hay amor fiel. Hay reverencia ante el cuerpo del Señor. Y todavía el Evangelio termina con el sepulcro asegurado, sellado, vigilado, como si los hombres quisieran poner un candado definitivo al misterio de Dios. Pero ya sabemos que la piedra no tendrá la última palabra. ¿Qué nos deja hoy esta liturgia? Está un poco larga. Ya nos entramos en la Semana Santa. Primero, que Jesús no nos salvó de manera superficial. Nos salvó entrando hasta el fondo del sufrimiento humano, de la humillación, de la obediencia, del abandono, de la muerte. Segundo, que la pasión no es solo una historia triste para conmovernos, es un acto supremo del amor de Dios. El precio de nuestra redención, la entrega libre del Hijo por nosotros. Tercero, que todos los personajes de la pasión nos interpelan. Judas nos confronta con la traición del corazón. Pedro nos confronta con la fragilidad y la posibilidad de arrepentimiento. Pilato nos confronta con la cobardía. La multitud nos confronta con la facilidad de dejarnos manipular. Simón de Cirene nos enseña a cargar la cruz con Cristo. Y las mujeres fieles nos muestran la perseverancia del amor. Cuarto, que el camino de Cristo es el camino del discípulo. No podemos querer ser cristianos solo de ramos y hosanas. También estamos llamados a acompañar al Señor en la fidelidad, en la obediencia, en la cruz, en el silencio y en la entrega. Y quinto, que la pasión ya lleva dentro la semilla de la victoria. El siervo no quedará defraudado. El justo sufrirá, terminará alabado. El obediente hasta la cruz será exaltado. El crucificado es el Señor. Hoy sería bueno también preguntarnos: ¿con quién me identifico en la pasión de nuestro Señor Jesús? ¿Con Judas, que negocia? ¿Con Pedro, que promete mucho y luego cae? ¿Con los discípulos que huyen? ¿Con Pilato, que no se decide por la verdad? ¿Con Simón, que carga la cruz? ¿Con las mujeres que permanecen? Estoy dispuesto a seguir a Cristo también en la hora de la cruz. Quiero un cristianismo cómodo o un discipulado verdadero. Te deseo una bendición muy, pero muy especial. Hoy es Domingo de Ramos. Comenzamos la Semana Santa. Te invito a que la vivas con mucha fe. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.